Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles a través de este medio. Hoy es 16 de agosto del 2020 y estamos una vez más de regreso en el estudio de Filipenses en la semana 41. Gracias a Dios por este tiempo y por darnos la oportunidad de poder escuchar su palabra a través de estos medios que Él proporciona para cada uno de nosotros. Recibe, por favor, un caluroso saludo, porque puedo decirte abrazo, pero bueno, no podría ser real, ¿no? Estamos muy contentos de estar de regreso en esta semana 41 en Filipenses y vamos a comenzar nuestro estudio de este libro, a continuar. Estamos por terminarlo ya, estamos ya en la recta final, pero antes de vamos a orar y a darle gracias a Dios por este día. Espero que estén todos juntos. Si tienes la oportunidad de estar con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, ahí en casa, con tus padres, no sé dónde estés escuchando esta pequeña predicación acerca del estudio de Filipenses, júntate ahí con ellos. Vamos a darle gracias a Dios por un día más y por darnos la oportunidad de poder estar juntos. Espero en Dios que estén muy bien, espero que la bendición de Dios esté con ustedes y que podamos seguir confiando en el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder estar una vez más en tu presencia a través de este tiempo, Señor. Aun cuando estamos a la distancia, sabemos que cuando están dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Eso es lo que dice tu palabra. Muchas gracias por este día y la oportunidad que nos das. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes al escuchar tu palabra, a crecer, a madurar, a traer fruto abundante, como dices tú en tu palabra, Señor. Somos tus hijos y anhelamos, Señor, que la relación que tenemos contigo vaya creciendo, vaya, Señor, siendo cada día más fuerte, más íntima. Y pedimos, Señor, que a través del estudio de tu palabra podamos ser llevados a una reflexión en nuestra vida donde podamos darnos cuenta de lo que nos hace falta, de lo que estamos, Señor, dejando pasar, de las oportunidades que tú nos das, Señor, al enseñarnos toda esta riqueza, Señor, a través de tu palabra. Te pido por cada uno de mis hermanos, te pido por sus matrimonios, te pido, Señor, por las diferentes situaciones que pasamos en el día a día, Señor, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en donde quiera que nos desarrollemos como personas, Señor. Gracias porque sabemos que tú nos cuidas, pero también sabemos que a veces, Señor, somos personas que somos duros de servir, somos duros, Señor, del corazón, y te pedimos perdón por ello y te pedimos que nos ayudes y que nos hagas entender y que tu palabra, Señor, transforme nuestra vida, cambie nuestra forma de pensar, como dice Romanos, que nuestro corazón sea un corazón de carne, sensible, un corazón, Señor, que pueda recibir, Señor, a través de la transformación de tu poder, de lo que tú tienes para nuestra vida, Señor, para ser personas congruentes, no solamente oidoras, sino hacedoras de tu palabra. Te pido por mis hermanos, Señor, te ruego, Señor, que bendiga sus hogares, que los guardes en salud, que los guardes, Señor, de todo mal, que los protejas, que los ayudes, que protejas a sus hijos, que les des trabajo, que les des fortaleza espiritual, que si están enfermos los sanes, si están en dolor, Señor, los consueles y les des, Señor, lo que solamente tú puedes dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchas gracias por este día y por esta oportunidad. Juntos oramos, Señor, por nuestras autoridades. Pedimos que bendigas, Señor, a las autoridades, Señor, federales, estatales, municipales, que aquellas personas que tú has elegido para estar en el gobierno sean personas que te teman, te honren, te amen, te exalten. Y si no es así, Señor, que pongas alrededor de ellos gente que los aconseje. Y de no ser así, Señor, entonces que entiendan que un día entregarán cuentas a ti, Padre, y tendrán que estar cara a cara contigo. Infunde en ellos ese temor, Señor, reverente hacia ti, Padre, y ayúdales a gobernar como se debe y como tú quieres. Padre, gracias porque estamos en tus benditas y tus santas manos, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice a tu iglesia, a los hermanos alrededor del mundo, a los pastores, a aquellas personas que te aman y te sirven. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos muchas gracias porque sabemos que en ti podemos confiar.
en ti podemos estar tranquilos. Gracias por el estudio de Filipenses, gracias por lo que nos enseñas a través de tu palabra, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, espero que estén listos. Estamos entrando a la recta final de Filipenses y hemos estado abordando la pregunta de cómo podemos nosotros mantener nuestro equilibrio espiritual frente a las pruebas, la debilidad y la tentación. Y ese es realmente el asunto que tenemos ante nosotros esta mañana. ¿Cómo podemos ser espiritualmente personas fuertes, firmes espiritualmente? ¿Cómo podemos experimentar la paz, la calma, la tranquilidad, la confianza, en un corazón estable, tener consuelo, satisfacción, en medio de todas las tentaciones, en medio de todas las tensiones, en medio de todas estas situaciones que vivimos en el día a día? Bueno, vamos a ir a la primera escritura de esta mañana que se encuentra en el Salmo. Quiero mostrarles lo que pasa en la vida de este salmista. El Salmo 38, en el versículo 1 comenzamos leyendo, donde dice este salmista y expresa su corazón, y dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Estaba sintiendo la disciplina de Dios, había sido víctima de la tentación, su carne había sucumbido a la embestida del mal y ahora estaba lidiando con la culpa, el pecado y el castigo combinado de Dios, además de esa culpa que él siente. Y él dice: porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Incluso estaba tan mal que empezaba a sentirlo físicamente. Dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Y luego comienza a pensar en la gravedad de su pecado y continúa diciendo: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estaba sintiendo el dolor de su pecado, la culpa de su pecado, sintiendo este castigo que está experimentando de Dios. Y mientras Dios lo estaba hiriendo sobre su culpa, sobre su angustiosa situación de pecado. Y de hecho llega en el versículo 8 al punto donde él dice: estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Luego en el versículo 10 él dice: mi corazón está congojado. Me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Y luego continúa agregando: mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazo y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Y aquí podemos ver a un hombre profundamente angustiado en todos los ángulos de su vida. Está angustiado por su propio pecado, está angustiado por la disciplina de Dios, está angustiado porque sus amigos no vienen a ayudarlo, está solo y abandonado, está angustiado porque está siendo atacado por enemigos que quieren quitarle la vida. Y él está angustiado porque no tiene argumentos, porque conoce su propio pecado y lo está experimentando. Y todo lo que puede hacer es orar y todo lo que puede hacer es clamar a Dios. Y en el versículo 9 podemos leer que dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi suspiro no te es oculto. El versículo 15 dice: porque en ti, oh Jehová, he esperado, y tú responderás, Jehová, Dios mío. Y luego en el versículo 21 dice: no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Este es un hombre de Dios que está muy angustiado, tiene enemigos, amigos que parecen serle de poca utilidad en este momento de gran necesidad. Él ha caído en la tentación de la carne, está bajo la mano de Dios, está entumecido, por decirlo de alguna forma, y está destrozado, su corazón está agitado, y por decirlo de una manera suave, este hombre es inestable. Él está temblando, él está siendo zarandeado como una hierba por un viento fuerte. Este tipo de inestabilidad puede ser, y desafortunadamente es la experiencia de muchos cristianos. O podemos decirlo de esta forma, de todo cristiano en algún punto de su vida.
Y a veces puede volverse tan severo que perdemos el contacto con la capacidad de funcionar en la vida. Podemos llegar a sentirnos tan abrumados por las ansiedades, la culpa, la hostilidad, la persecución que viene de los demás, y aún por la falta de cuidado, preocupación y amor que viene o no de los amigos, que literalmente perdemos el equilibrio por completo. Ahora surge una pregunta aquí que es muy interesante. ¿Puede un pastor sentirse así emocionalmente? ¿Puede un salmista sentirse así? Bueno, lo acabamos de leer. ¿Puede encontrarse en tal dificultad en la vida que haya perdido su equilibrio espiritual? La respuesta es sí. Aparentemente el salmista lo estaba. Y todos nosotros a veces perdemos nuestro equilibrio espiritual. Todos nosotros a veces nos encontramos débiles e incapaces de estar de pie. ¿A dónde vamos? Bueno, debemos volvernos hacia el único que es nuestra liberación, el único que es nuestra salvación, el único que conoce nuestros corazones, el único que comprende nuestros deseos. Y ese, tú y yo sabemos quién es Dios. Y ahí es precisamente donde Pablo quiere dirigirnos en nuestro texto. Y es muy importante para nosotros encontrar nuestra fuerza espiritual, nuestra estabilidad espiritual. La inestabilidad espiritual es intolerable en la propia vida por cómo afecta a los demás. Verás, un creyente espiritualmente inestable, entumecido o deprimido, es una contradicción en términos en un mundo de incrédulos que no puede entender cómo se puede de repente profesar un Dios todo suficiente y luego vivir como si tu Dios no fuera suficiente. Ese es un asunto muy importante a considerar. Verás, todos estaríamos de acuerdo en que la gente de nuestra cultura está mucho más interesada en el pragmatismo que en cualquier otra cosa. Están mucho más interesados en los resultados que en la verdad. Por nuestro bien y por el mundo que nos observa, que está evaluando la validez de nuestro mensaje, por cómo funciona nuestra vida, debemos ser espiritualmente fuertes. Estamos llamados a la estabilidad, a ser firmes, a ser inamovibles, a ser soldados que habiendo hecho todo permanecen firmes para que seamos bendecidos, para que conozcamos el gozo y para que el mundo vea el poder de nuestro Dios en nuestras vidas. Porque a eso estamos llamados, a dar testimonio. Y surge la pregunta, ¿cómo podemos ser así? ¿Cómo podemos mantenernos firmes? Bueno, Pablo aborda en nuestro texto aquí en Filipenses 4 este tema. Y él desea que los filipenses sean fuertes, estables, que sean cristianos libres de ansiedad, que toda su vida esté protegida por la paz en Dios, que experimenten la calma, la comodidad, tranquilidad, alegría, que demuestren satisfacción. Desea que puedan llevarse bien con medios humildes o vivir en prosperidad. Él desea que en todas las circunstancias sepan cómo llenarse o cómo incluso pasar hambre. Él desea que sepan cómo experimentar la abundancia o sufrir la necesidad. Y en todo esto, y en cualquier estado en el que se encuentren, porque ese es el punto, el meollo del testimonio, que son la prueba viviente de que todo se puede en Cristo que nos fortalece. Debemos ser la manifestación viva de la fuerza de Cristo. Entonces, escribiendo a la iglesia de Filipos, escribe sobre la estabilidad espiritual, que es nuestro tema que nos ha ocupado durante varias semanas. Y en las circunstancias en las que él escribe, nos da una ilustración viva de ello, porque él no lo escribe desde un palacio, él no lo escribe debajo de una palmera en el Caribe, no está en una hamaca tomándose un coco mientras escribe esto, no, él escribe siendo preso en Roma, y no solamente está preso en Roma, sino que 724 tiene un soldado romano encadenado a él. Y en medio de esta situación, en medio de esta circunstancia, él escribe lo que hemos estado estudiando de la estabilidad espiritual. Y nuestra frase clave es: mantente firme en el Señor. Esa es una exhortación. En otras palabras, sé espiritualmente fuerte. Pero surge la pregunta, ¿cómo vamos a hacer eso? Ahora que hemos pasado de los versículos del 1 al 8, solo nos queda el versículo 9. Pero antes de entrar al 9, permíteme de una manera muy rápida repasar lo que hemos
he estado estudiando. Si tú anotas, anota el primero. En primer lugar, dijimos que la estabilidad espiritual requiere cultivar la hermandad. Lo vimos en los versículos 2 y 3. En segundo lugar, la estabilidad espiritual implica mantener un espíritu de gozo. Eso está en el versículo 4. Regocijarse en el Señor siempre. En tercer lugar, la estabilidad espiritual requiere aprender a aceptar menos de lo que se debe. Y hablamos de humildad. Eso está en el versículo 5. En cuarto lugar, la estabilidad espiritual requiere descansar en una fe en el Señor. El Señor está cerca, así que no debemos estar ansiosos. Eso está en el versículo 5 y 6. En quinto lugar, la estabilidad espiritual requiere reaccionar ante los problemas con una oración de agradecimiento. En lugar de preocuparte, debemos orar con acción de gracias y así experimentaremos la paz de Dios que guarda nuestros corazones y mentes. Ahora lo resumimos en 5 virtudes básicas. Dijimos que para disfrutar de la estabilidad espiritual, el creyente debe caracterizarse por, escuchar, paz, gozo, humildad, fe, gratitud. Nota esto, esas son actitudes espirituales. ¿De acuerdo? Actitudes piadosas. Ahora bien, ¿quién produce eso en nosotros? ¿Quién produce estas actitudes piadosas? El Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu. Por eso cuando vive una vida controlada por el Espíritu de Dios dispensa esa paz, gozo, humildad, fe, gratitud que uno necesita para mantener estas actitudes piadosas. La solución a la ansiedad, a los problemas, la culpa, la hostilidad, la soledad, todas estas cosas que son características de la vida, la solución es la actitud correcta. La actitud correcta de paz, gozo, humildad, fe, gratitud, es producida por el Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu, en un creyente que está lleno y controlado por el Espíritu Santo. Y la última, notamos como último elemento necesario para la estabilidad espiritual, y nos enfocamos en las virtudes divinas, y dijimos que en el versículo 8 se nos dice que todo lo que es verdadero, honrable, justo, puro, hermoso, de buena reputación, excelencia, y las cosas dignas de alabanza, debemos dejar que nuestra mente se detenga en eso. E introdujimos la segunda característica de un individuo espiritual estable, es lo siguiente: no solo son actitudes piadosas, sino pensamientos piadosos, patrones de pensamiento. Como piensas es vital. Hablamos en detalle sobre una mente disciplinada. Puedes mantener todo el miedo, preocupación, ansiedad, depresión a raya, dependiendo de cómo piensas. Si piensas en lo que es verdadero, honrable, correcto, puro, hermoso, de buena reputación, aislarás tu mente de las cosas que te asaltan. Hablamos sobre la mente y cómo debe operar la mente y en qué debe enfocarse la mente. Y el último punto, la última característica de esta lista de elementos necesarios para la estabilidad espiritual, después de ver actitudes, después de ver tus pensamientos, es obediencia a Dios. Para estar espiritualmente estable, para ser una persona espiritualmente estable, no solo debes tener actitudes piadosas, pensamientos piadosos, y la fuente de todos estos pensamientos en el versículo 8 es la palabra de Dios, lo anotamos la última vez. Debes tener obras piadosas, un comportamiento piadoso, pero debes obedecer la palabra de Dios. No se puede divorciar el pensamiento de la acción. Los pensamientos nunca pueden abstenerse de la acción. Vamos a ir a la Escritura. Acompáñame a Filipenses 4, que es lo que nos ocupa el día de hoy, Filipenses 4, versículo 9.
Dice Pablo así: lo que aprendiste, o lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. El Dios de paz estará con vosotros. Ahora pide práctica. Hablamos, por ejemplo, de un abogado que tiene práctica, un médico tiene práctica. Decimos que alguien practica el violín o practica tenis o lo que sea. Eso es usar la palabra en el sentido de trabajar en algo para aprenderlo. Esto debería ser el patrón en tu vida. Y ahora mira, él está hablando de cómo te comportas. Actitudes piadosas: paz, gozo, humildad, fe y gratitud. Pensamientos piadosos: verdadero, honorable, recto, puro, hermoso, de buena reputación. Y ahora prácticas piadosas. La estabilidad espiritual finalmente se reduce al asunto de vivir una vida disciplinada para obedecer las normas de Dios. ¿Alguna vez has visto algo así parecido y te has dicho a ti mismo: debería haber un policía aquí mismo para encargarse de esta situación? A lo mejor has estado en alguna situación donde dices: híjole, ¿cómo no hay un policía para que ponga orden en este lugar? Bueno, es exactamente lo mismo en el nivel espiritual en este sentido. Si no hay un policía para arrestar la carne, tu carne va a violar las normas de Dios. Tu carne va a violar la ley de Dios. Comienza con actitudes correctas producidas por el Espíritu Santo, pensamientos correctos producidos por la palabra de Dios, para vigilar la carne y conduce a prácticas correctas. Es por eso que las prácticas no llegan hasta el versículo 9. Tienes que comenzar con actitudes y patrones de pensamiento. Y cuando Pablo dijo que las armas de nuestra guerra no son carnales, habla de que si intentas usar armas espirituales contra la carne, no te servirá de nada. Las armas de nuestra guerra son espirituales. Las actitudes espirituales y la verdad espiritual, los pensamientos espirituales, llevarán todo cautivo a la obediencia de Cristo. Acompáñame a 2 Corintios 10:5. Escucha lo que dice: derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando, puedes hasta subrayar esta parte, cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esta es una gran verdad. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lo toma como un prisionero y lo arrastra hacia la obediencia de Cristo. Es un gran pensamiento, una gran verdad. ¿Quieres que actitudes y pensamientos piadosos hagan prisionero a tu carne? ¿No es así? Llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El pecado en su comportamiento producirá inestabilidad espiritual. El pecado en su práctica producirá ansiedad espiritual. Sin embargo, la pureza de comportamiento va a producir paz y estabilidad. Isaías capítulo 32, versículo 17. Isaías 32, 17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Ahora, esto es no solo en el reino milenial que va a venir, donde la justicia y Cristo gobernando en el mundo va a traer paz. Eso es cierto para tu vida también. La justicia va a producir paz y confianza. Fue en la cruz donde se encontraron la justicia y la paz. Es la sabiduría de arriba lo que trae la paz, la justicia, la sabiduría. La verdadera justicia de Dios produce paz. Santiago 3:18 dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Donde hay esta práctica recta, hay alegría, hay consuelo, hay calma, hay tranquilidad, hay paz, hay estabilidad. Así que los filipenses necesitaban poner en práctica continuamente, estar ajustando su manera de pensar, su manera de actuar, para experimentar esto, ajustarse lentamente, abrazar sin concesiones y permitir que su conducta fuera controlada habitualmente por la ley de Dios. Pero no nada más esto es para los filipenses, sino para ti y para mí también. Y por lo tanto la virtud vence al vicio. Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces las palabras de Pablo son muy directas. Tienes que practicar estas cosas como una forma de vida. Estas cosas deben ser un hábito y esto requiere disciplina, y la disciplina en tu vida es la que crea esos hábitos.
En otras palabras, a medida que creces como cristiano, comenzarás a notar que los hábitos de nuestra vida son los correctos, la disminución de los malos hábitos y la llegada de los buenos. Y esa es una cuestión de autodisciplina por el poder de Dios. A medida que disciplinas tu vida y comienzas a cultivar buenos hábitos, tendrás tu vida bajo control por la ayuda del Espíritu Santo. El versículo 9, otra vez de Filipenses 4, dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto sé, y el Dios de paz estará con vosotros. Esta es una gran declaración: las cosas que has aprendido, recibido, oído y has visto en mí. Ahora, este es un dato muy interesante, muy curioso. ¿A dónde iría un cristiano de Filipos para obtener información sobre cómo se suponía que se debía vivir? Podrías pensar, bueno, tendría que ir a las Escrituras, y la respuesta sería sí, de manera parcial, pero todo lo que tenían era el Antiguo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento aún no se reunían en un canon como lo conocemos. Eso no sucedió durante mucho tiempo después. Todos los libros del Nuevo Testamento ciertamente no fueron escritos en este momento. Y es posible que hayan tenido acceso solo a una cantidad mínima de la revelación escrita del Nuevo Testamento, porque eso era futuro. Entonces, si querían conocer las normas de Dios para su vida, ¿a dónde iban? Haz esta pregunta por un segundo. ¿A dónde tenían que ir para aprender esto? ¿Tenían que recurrir a quién? A los apóstoles. ¿Recuerdas que en el libro de los Hechos dice que Pedro predicó el día de Pentecostés y 3,000 personas creyeron y se bautizaron? Y dice que continuaron diariamente la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque esa era la verdadera fuente hasta que todos los libros fueron reunidos. Entonces, antes de la redacción del Nuevo Testamento y su plena aceptación como escritura autorizada, el estándar, escucha, de la fe cristiana y el estándar de comportamiento cristiano estaban incorporados en la enseñanza y el ejemplo de los apóstoles. Eran las personas que tenían la autoridad de Cristo y practicaban las normas de Cristo. Por eso Pablo dice: sed seguidores de mí como soy de Cristo. Entonces, ¿qué dice ahora? Muy sencillo. ¿Quieren saber cómo vivir? No puedo decirles que busquen en el Nuevo Testamento porque todavía no estaba junto. Él dice: lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, esto haced. Practiquen esto. Ahora, es importante notar, amados, que los apóstoles realmente vivían entre la gente. Es decir, convivían con ellos, comieron con ellos, vivieron con ellos, porque era absolutamente esencial que su vida estuviera totalmente expuesta a la gente, de principio a fin, para que aprendieran a vivir. Como dice el dicho ese famoso, que si quieres conocer a Andrés tienes que vivir con él un mes o algo así, ¿no? Ahora veamos que Pablo dice esto y ve estos 4 términos que él usa: aprendido, recibido, oído y visto. Cada uno de ellos destaca un aspecto muy importante. La primera palabra es aprendido y viene de la raíz del verbo griego para palabra discípulo y tiene que ver con la idea de enseñar, instruir, disciplinar. La palabra es maths y es un aprendiz, alguien quien recibe instrucciones. Así que Pablo aquí se refiere a su instrucción personal de ellos, a veces predicando a los filipenses, a veces enseñándoles en una clase formal, a veces solamente platicando con ellos, a veces el discipulado 1 a 1. En Hechos 20 tú puedes leer donde dice que cuando él ministraba iba de casa en casa, a veces solo era para hablar con la familia alrededor de una mesa en el comedor, pero él dice: todas las cosas que has aprendido de mí, como yo te he enseñado en muchas maneras, ya sea en el público o de casa en casa. De hecho, Hechos 20:20 dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Y ahí puedes darte cuenta cómo es que era esta manera de enseñar. Practicar estas cosas que te he enseñado, que has visto de mí. Esa fue una instrucción, explicándoles las verdades del Antiguo Testamento, explicándoles el significado de la revelación del Nuevo Testamento que él había recibido de Dios, explicándoles cómo aplicarlo a su vida.
su exposición personal de enseñanza para ellos. Esto era común. Por cierto, al escribirle a Pablo a Timoteo, le dice esto en 2 de Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y este es el único lugar al que Timoteo puede ir para aprender. Entonces, mientras Timoteo viajaba con Pablo, simplemente moldeó su vida exactamente según Pablo. Como aún no tenían el Nuevo Testamento, simplemente moldeó su vida exactamente según lo que veía en la vida de Pablo. Y esa fue la función clave de los apóstoles, no solo revelar la verdad, sino vivirla, para que la iglesia primitiva tuviera un modelo a seguir. Y Pablo en varias ocasiones dice, sigue mi patrón. Filipenses 3:17, si me permites. Dice, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Así era en aquellos días. Tenían que seguir un patrón humano. Entonces lo primero es, debes practicar en tu vida las cosas que te enseñé, las cosas que aprendiste de mí. En segundo lugar, dice las cosas que recibiste. Ahora, algunos podrían decir, bueno, él no quiere decir nada diferente aquí, solo está usando otro término, es un sinónimo. Bueno, podría ser. Por otro lado, la palabra recibido tiene algunos usos interesantes en el Nuevo Testamento. Y la mayoría de los comentaristas estarían de acuerdo que la palabra recibida puede usarse como un término técnico para la revelación que vino directamente de Dios. Y me gustaría que usáramos de esa manera al ver este versículo. Pablo creo tiene en mente aquí la palabra recibida y no lo que les enseñó al explicar y exponer la escritura, sino lo que Dios le dio y les dio, que fue la escritura que ellos recibieron. Déjame tratar de mostrarte esto. 1 Corintios 11, 1 y 2. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Ahora aquí está hablando de algo diferente. Le está diciendo, no solo sigues mi ejemplo, no solo escuchas lo que te digo, sino que te aferras a la tradición de la misma manera que yo la entregué. Te entregué algo y lo has recibido. Y creo que ahí tiene mucho más en mente la misma revelación de Dios. Otra escritura aquí en 1 Corintios. 1 Corintios 15, versículo 1 en adelante. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Está diciendo, quiero que practiquen particularmente lo que han recibido. Lo que Dios me entregó, te lo entregué. Él está hablando del tesoro de la Escritura, y supongo que podemos usar esto en un sentido técnico. La Escritura recibida. Otra Escritura, Gálatas 1:9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí parece estar dirigiendo más su pensamiento hacia la revelación de Dios en la actualidad. Y está siendo muy enfático en que si alguien cambia este mensaje que ustedes han recibido, sea maldito. Eso significa sea anatema. 1 Tesalonicenses 4, 1 y 2. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y de nuevo, está hablando de la revelación de Dios para Él, de Él para ellos, que se convirtió en el tesoro que debían guardar. Otra escritura. 1 Timoteo 6:19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda
lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces Pablo está diciendo, mira, quiero que practiques en tu vida lo que te he enseñado. Otra escritura en Timoteo. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En otras palabras, lo que recibiste de mí, ellos lo van a recibir y lo entregarán a la próxima generación. A eso se refiere. Ahora vamos al tercer término. Se usa aquí el término escuchado. Ya cubrió lo que dijo en aprendido y ya cubrió recibido. Y en otras palabras, lo que has oído sobre mí es verdad sobre mí, porque se corrió la voz por todas partes acerca de este hombre. Él ahora está usando el término escuchado. Y se empezó a correr la voz de este hombre Pablo. Su reputación era impecable y seguramente habían escuchado mucho de otros sobre su ministerio, sobre su carácter, su estilo de vida, sobre su predicación, y por eso no tiene miedo de que se haya expuesto algo que no esté bien, así que simplemente dice lo que has aprendido, es decir, lo que yo personalmente te he dado, lo que has recibido, es decir, lo que Dios te ha transmitido a través de mí, de su revelación, lo que has escuchado sobre mí tiene muchas fuentes, practica estas cosas. Y por último, el cuarto, dice, lo que has visto en mí. Ahora llegamos a una experiencia de primera mano. No lo que escuchaste de segunda mano, no lo que te di de tercera mano, no lo que has escuchado de la gente alrededor, de cuarta, quinta mano, lo que sea, sino de primera mano, lo que tú has visto en mí. Lo que has visto en mi vida, lo que has observado en mí. Te pregunto, ¿alguna vez has forjado seguramente algún modelo en tu vida de alguien que tú admirabas, de alguien que tú en algún momento de tu vida dijiste, yo quiero ser como tal persona y me voy a conducir como tal persona? Y me gusta, no sé, cómo habla, cómo se expresa, cómo trata, cómo reacciona, y has moldeado algunas cosas de tu vida en base a ese ejemplo. Y eso es lo que está diciendo Pablo, lo que has visto en mí, lo que has observado, he estado contigo, practica estas cosas. He llamado al deber cristiano. Todo lo que ha enseñado, todo lo que ha sido revelado por Dios, todo lo que has escuchado es verdad sobre mi estilo de vida, y todo lo que has observado en mí, hazlo como una forma de vida. No le da vergüenza decir esto porque conocían su vocación. Amados, los apóstoles fueron llamados no solo a caminar con Cristo, sino que fueron llamados a ser modelos vivientes del cristianismo del Nuevo Testamento ante la iglesia primitiva. Esa era su vocación. Moldeó el estándar, tenía la paz, el gozo, la humildad, la fe, la gratitud, pensaba en lo verdadero, en lo honorable, en lo justo, en lo puro, en lo hermoso, en lo de buena reputación, caminó de acuerdo con la verdad revelada. Y él dice, tienes que vivir así, sígueme, yo soy tu patrón, yo soy tu modelo. Eso significa que a los que predican, enseñan y representan el Nuevo Testamento se les permite vivir de una manera que quieran. No, tenemos que vivir de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y creo que algunas personas piensan eso. El hecho de que no seamos apóstoles no significa que no seamos imitadores de Cristo. Jesús dijo, recordarán al final del Sermón del Monte, hablando del hombre que construyó su casa sobre una roca y un hombre que construyó su casa sobre la arena. Dijo que el hombre que construyó su casa sobre la roca era como el hombre que escucha la palabra y actúa de acuerdo a ella. Y el hombre que construyó su casa sobre la arena es como el hombre que escucha la palabra y no la pone en práctica. Y Pablo dice que practiquen lo que han aprendido. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es el mismo concepto, es exactamente el mismo patrón. Practica estas cosas que son verdaderas en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy viviendo de acuerdo a la palabra revelada y a la voluntad de Dios, es lo que Pablo está diciendo, y tenemos que poder decir eso también. ¿Y cuál es la promesa adjunta a eso? Bueno, al final del versículo 9 dice, y la paz de Dios estará contigo. Ahora, Dios es el Dios de muchas cosas, Dios de amor, de gracia, de misericordia, de comprensión, de consuelo,
de justicia, de poder, de luz, de vida. Él es el Dios de muchas cosas. Pero ¿qué dice? ¿Dios de qué? Dios de paz. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de ser espiritualmente fuerte, estable, firme, tranquilo, contento en medio de la dificultad. Está hablando de ser suficiente para todas las dificultades. Está hablando del poder, de poder hacer todas las cosas a través de aquel que me fortalece. Está hablando de estar contento en cualquier cosa y con todo. Y por eso lo llama el Dios de paz. En el versículo 7 mencionó la paz de Dios. Y si tenemos actitudes piadosas y pensamientos piadosos y obras piadosas, estaremos protegidos por la paz de Dios. Y el Dios de la paz. Qué declaración tan tremenda. Ahí radica su comodidad, su tranquilidad, su calma, su confianza. Era real para él. Y creo que empezó a pensar en Dios muy a menudo como el Dios de paz. Significa el Dios cuyo carácter es la paz y el Dios que es el dador de la paz, la fuente, el origen de ella. Comenzó a pensar en Dios de esa manera. ¿Por qué? Porque estaba en un sinfín de problemas todo el tiempo. Tú puedes leer 2 Corintios 11, del versículo 23 en adelante, y puedes leer las dificultades, las circunstancias que él tuvo que vivir, enfrentar, la hostilidad, la persecución, las pruebas, y había descubierto que Dios era el Dios de la paz. ¿Por qué? El Espíritu le había otorgado actitudes piadosas, la palabra le había otorgado pensamientos piadosos, y él había vigilado su vida por esos medios para practicar, para llevar a cabo acciones piadosas. Y así llegó a conocer la paz de Dios. Muy a menudo en sus cartas se refiere a Dios de esa manera. En Romanos 15 dice: ahora el Dios de la paz sea con todos ustedes. 20 versículos después dice: y el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo sus pies. 2 Corintios 13: y el Dios de amor y paz estará con ustedes. 1 Tesalonicenses 5: ahora que el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Cómo puedes conocer al Dios de paz y la paz de Dios? ¿Cómo puedes estar tranquilo? ¿Cómo puedes estar tranquilo en medio de todo? En medio de todas esas tentaciones, ataques, dudas, miedos, problemas. Lo voy a resumir: viviendo, pensando, sintiendo según el modelo de Dios. Actitudes, pensamientos, acciones correctas. Tienes que vigilar tu vida y tu acción finalmente controlará tu estabilidad. Eso significa que tienes que ser disciplinado. Termino con esto. Un hombre llamado Martin Luther Jones escribió un libro titulado Depresión Espiritual. Este testimonio, él dijo: te desafío a leer la vida de cualquier santo que alguna vez haya adornado la vida de la iglesia, sin ver de inmediato que la mayor característica en la vida de ese santo era, subraya esto, la disciplina y el orden. Invariablemente es una característica universal de todos los hombres y mujeres destacados de Dios. Voy a volverte a repetir lo que te dije hace un segundo acerca de Pablo. ¿Cómo puedes conocer al Dios de paz y la paz de Dios? ¿Cómo puedes estar tranquilo en medio de todos estos ataques, dudas, miedos, problemas? Ya lo dijimos. Viviendo, pensando y llevando a cabo acciones correctas. Tienes que vigilar tu vida y tu acción final controlará tu estabilidad. Pero tienes que ser disciplinado. Debemos ser disciplinados para agregar a nuestra fe virtud, conducta pura, modelos de vida, prácticas de justicia. Y esto nos va a permitir estar contentos en cualquier circunstancia y encontrar la fuerza en Cristo. Ciertamente esa es mi oración por ustedes. Porque a través de los años hemos escuchado muchas pláticas. Hemos estado en contacto, hemos estado escuchando muchos testimonios, hemos leído mucho la Biblia, hemos cantado mucho, hemos orado mucho. Pero ¿cuántos de ustedes, si son sinceros con ustedes mismos, cuántos de ustedes siguen patinando con la misma situación?
siguen estancados en la misma situación, batallando con pensamientos, preocupándose por las mismas cosas de siempre. ¿Cuántos de ustedes están viviendo esa situación que han vivido años y años y años, o meses, o semanas? Hermanos, es tiempo de cambiar nuestra forma de vivir nuestro cristianismo. Es tiempo de pensar de manera como Dios quiere. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ser una persona espiritualmente estable. ¿Cómo? Ya lo dijimos durante varias semanas. Manteniendo la paz, siendo agradecidos, teniendo un corazón lleno de alegría, etcétera, etcétera. Actitudes piadosas, pensamientos piadosos y acciones piadosas. Mi oración es que cada uno de nosotros podamos crecer en Cristo y podamos estar preparados para lo que Dios tenga para nuestra vida. Oremos. Señor, quiero darte gracias por un momento más en tu palabra, por la oportunidad que nos das de poder escucharla y meditar en ella. Te pido que bendigas a cada matrimonio que escucha esto, que bendigas a cada persona, Señor, que está pasando por dificultades en su mente, en su corazón, que les bendigas de manera que puedan ellos salir del estancamiento espiritual en el que se pudieran encontrar. Fortalécelos, ayúdalos y dales de ti, Señor, en Cristo Jesús, para que podamos ser la iglesia que tú estás buscando, sin arruga y sin mancha. A ti sea la gloria y la honra, Padre, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amados hermanos, les deseo un feliz domingo. Les pido que mantengan la estabilidad espiritual que Dios quiere de nosotros. Y les ruego que se mantengan en oración y que busquen al Señor y que pronto podamos vernos y que pronto podamos estar una vez más juntos. Les recuerdo que estamos para servirles, estamos tan solo a una llamada de distancia. No podemos visitarles, no podemos andar de aquí para allá hasta que las autoridades nos vuelvan a permitir hacerlo. Pero bueno, estaremos en contacto a través de otros medios. Les deseo que tengan un excelente domingo y que Dios los siga bendiciendo.